Capítulo 5. El endemoniado de Gerasa o Gadara. Llegaron a la otra orilla del lago de Galilea, a la región de los Gerasenos o Gadarenos. En cuanto desembarcó, Jesús le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, un hombre endemoniado. Vean dónde vivía. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie lo podía dominar, porque está poseído de una fuerza sobrenatural. Y los hombres del pueblo de Gadara habían ido muchas veces a encadenarlo. Lo ataban con cadenas y grilletes, pero él inmediatamente, con una fuerza sobrenatural, se las quitaba de encima. De tal manera que este hombre se había convertido en un problema social, de inseguridad, de terror y de miedo. Nadie podía pasar por ese lugar. El pueblo tenía miedo. Además, era tan agresivo que se abalanzaba sobre la gente. Y la gente de Gadara estaba muy preocupada por la condición de este hombre endemoniado. Además, dice el texto que andaba desnudo. No dormía. Y andaba corriendo por las montañas de Gadara y con piedras se lastimaba, se hería con las piedras. ¿Qué significa eso? Que el espíritu de Satán es un espíritu de autodestrucción. Quiere nuestra muerte. Es un espíritu de cultura de muerte, de violencia. Por eso vive entre los sepulcros, la muerte. No duerme, no come, anda desnudo, se golpea con piedras, sumamente violento y agresivo. Así nos quiere tener el demonio. Por eso él se goza, se burla de nosotros, se ríe y adquiere poder cuando ve que en las familias reina la violencia, la agresividad, las ofensas, los gritos, los malos tratos, la queja y todo lo que arrebata la paz a una familia. ¿Cuántas familias viven en desasosiego, violentadas? ¿Cuántos esposos alcohólicos violentos? ¿Cuántos hijos drogadictos? Familias que se están desbaratando, porque ahí reina la cultura de la muerte y de la violencia intrafamiliar. Y cuando en un hogar, en una casa reina la violencia, el desorden, la suciedad. ¿Escucharon lo que dije? Sí. ¿La qué? La suciedad. Suciedad. Voy a ir a sus hogares, sí, a revisarlos bien. Nada de cuarto de tiliches. No hay que ser acumuladores, porque ahí donde reina el desorden y el polvo y la mugre, ahí se anidan los demonios. Ahí les gusta. Porque el espíritu de Satanás es un espíritu de desorden, de suciedad. Es un espíritu insalubre. ¿Sí?
Y hay casas que huelen a caño. Hay casas que huelen a excusado. Hay casas que huelen a mugre, desorden, suciedad. No hay higiene. No tiene nada que ver con la pobreza. Puedes vivir hasta en una casa de cartón y sin piso, pero limpio, digno. La pobreza no es sinónimo de desorden y suciedad. Hay gente muy humilde, muy pobre, pero que tiene sus cosas impecables, limpias. Porque a Dios le gusta la limpieza. A Dios le gusta el orden, la pulcritud, la higiene. Así que hay que revisar esos closets. Hay que revisar todos los tiliches debajo de la cama, donde se anidan ratas, cucarachas y más. Y mucho polvo. Eso a Dios no le agrada. Eso refleja desorden. Eso refleja alteración. Un hogar debe tener lo mínimo indispensable. Hay personas que ya tienen un cuadro y le regalan otro cuadro y ya lo pegan aquí. Le regalan otro cuadro y ya lo pegan aquí. Otro cuadro y ya lo pegan aquí. Ya se rompió la estética y se ve mal, sobrecargado. No. ¿Quieres cambiar ese cuadro? Regala ese y pon el que te acaban de dar. Y la gente les acaba de dar otra cosa. No tengo espacio y lo cuelgan aquí. Espérate. Eso se llama desorden. Y ese es el espíritu del mal. Es un espíritu antiestético. Y el Espíritu Santo es el orden de Dios, la pulcritud, la limpieza, el buen gusto, el arte, todo. ¿Sí? Tu hogar debe ser un lugar que se antoja estar. ¿Sí? Hay familias que nunca están en su hogar porque no se antoja estar, porque está todo mugroso, desordenado, los techos con humedad, la pintura descascarada, los bordes de las ventanas y de las puertas despostillados, las puertas caídas, roídas y sucias. ¿Quién va a querer estar así en un hogar? Los muebles llenos de pelos del gato o del perro. A veces nos invitan a casa y no sabes dónde sentarte, porque en todos los muebles estuvo el perro o el gato, y está todo infestado de pelos insalubres de animales. Y eso trae muchas enfermedades y muchas alergias. Y eso es muy desagradable. Y estás sentado a la mesa y ahí te brinca el gato o el perro y dices, ¿qué es esto? ¿Ahí reina el Espíritu de Dios? No. Reina un espíritu de suciedad, de desorden, insalubre. Y eso no es propio de los hijos de Dios. ¿O a Dios le gusta la suciedad? No. ¿Le gusta el desorden? No. ¿Cómo tenía la Virgen María su casita de Nazaret? Limpísima, ordenada, pulcra, limpia, bella. ¿Cómo tenía San José su carpintería? Ordenadita, limpio, cada cosa en su lugar, sin tiliches. Así que tarea, esta semana hay que hacer limpieza. Y hay casas que están sobrecargadas de juguetes. Sobrecargadas de juguetes y el sentimiento reina. Ay, es que es de mi hijo cuando tenía, y es que es de mi niña y cómo le voy a tirar sus peluches. Y el niño ya tiene 23 años y su cuarto sigue estando lleno de peluches. Señoras, eso no les ayuda en el desarrollo de la personalidad, del carácter, del temperamento a tus hijos. Y si después tu hijo tiene rarezas, tú
se las inculcaste. Sí. Es que cómo le voy a tirar su peluche y su troquita, es que él jugaba tan bonito. Y ya es un profesionista y ahí tiene su troquita y tiene su peluchito, y te metes al cuarto de la niña igual, no parece un cuarto de muchacha, parece un cuarto de una niña desordenado. Y tiene el lápiz que le regaló la abuelita hace 15 años. Y tiene la peineta que le regaló la tía hace 20 años. Y tiene los peluches de 3, 4, 5 novios que ha tenido. Eso es una enfermedad que se llama apegos. Son cadenas. Hay que hacer limpieza de todo eso. Libérate. ¿Sí? Y hay señoras muy amantes de cositas, todo lleno y no pueden ni pasar el trapo. Y hasta para limpiar es un problemón, porque está saturado de 1000 adornitos, y que el gatito y el perrito y el osito y el leoncito y la jirafita y los angelitos y es un chile mole pozole, y eso se ve antiestético. Eso no le gusta a Dios. Dios es orden, es limpieza, es pulcritud. Esas cosas no tienen ningún valor. Y a veces la gente les da un valor sentimental excesivo. Y cuidado con que alguien les toque o se caiga. Hay caos en el hogar. Así que libérense de todas esas ataduras que son insalubres para el alma y para el espíritu. ¿Hacemos revista de sus casas? Sí. Hacemos una revisión ahí a ver qué encontramos. Hay que hacer limpieza constantemente. Dios es orden. Nunca olviden eso. Dios es orden. ¿Están de acuerdo? Sí. La vida de este endemoniado era desordenada. Totalmente desordenada, porque ese es el espíritu del mal. Inmoral, andaba desnudo. Así nos quiere el demonio, desnudos de Dios, desposeídos de Dios, de los valores, de los principios. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña dando gritos. ¿En tu casa reinan los gritos? Sí, ¿para qué echamos mentiras? Pues no deben reinar los gritos. Hay que moderar los gritos. No deben reinar los gritos. Ni los portonazos, ni los gritos. ¿Por qué grita este hombre? Porque tiene desasosiego. No tiene paz. Y una persona que vive gritando, una mamá que le grita a sus hijos, un papá que le grita a sus hijos, y que los hijos se gritan entre ellos, ahí reina un espíritu maligno. Porque eso se convierte en ira y en discusiones. Y no me grites, tú tampoco me grites. Y ahí empiezan a gritarse. Y tú observas, aquí ya se rompió la paz. Con los gritos, lo primero que se quita es la paz. Fuerza sobrenatural se las quitaba de encima. De tal manera que este hombre se había convertido en un problema social, de inseguridad, de terror y de miedo. Nadie podía pasar por ese lugar. El pueblo tenía miedo. Además era tan agresivo que se abalanzaba sobre la gente. Y la gente de Gadara estaba muy preocupada por la condición de este hombre endemoniado.
Además, dice el texto que andaba desnudo. No dormía. Y andaba corriendo por las montañas de Gadara y con piedras se lastimaba, se hería con las piedras. ¿Qué significa eso? Capítulo 5. El endemoniado de Gerasa o Gadara. Llegaron a la otra orilla del lago de Galilea, a la región de los Gerasenos o Gadarenos. En cuanto desembarcó, Jesús le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, un hombre endemoniado. Vean dónde vivía. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie lo podía dominar, porque está poseído de una fuerza sobrenatural. Y los hombres del pueblo de Gadara habían ido muchas veces a encadenarlo. Lo ataban con cadenas y grilletes, pero él inmediatamente con una fuerza En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento. Así dice la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no imites las abominaciones de aquellos pueblos. No imites las abominaciones de aquellos pueblos. Que nadie entre los tuyos sacrifique en el fuego a su hijo o a su hija. Que nadie practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni evoque a los muertos. Quien hace esto es detestable ante el Señor. Precisamente por estas cosas, Dios expulsa a estos pueblos de tu presencia. A esos pueblos que vas a expulsar serán expulsados precisamente porque escuchan a los muertos, porque practican la hechicería, la adivinación, la magia. Pero a ti nada de esto te permite el Señor. Palabra de Dios. Clara está la advertencia: no imites las prácticas paganas de esos otros pueblos. Y a muchos hermanos les cuesta trabajo entender esta orden del Señor: no imites otras prácticas paganas que no son compatibles a la fe cristiana. En el Evangelio, capítulo 24 de Mateo, nuestro Señor Jesús
advierte sobre los últimos tiempos. Este es el discurso escatológico de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Y dice: si alguno les dice entonces, miren, el Mesías está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías, falsos profetas. Surgirán entre ustedes embaucadores que harán grandes milagros y realizarán prodigios y señales. Escuchen las palabras de Jesús. Estos falsos profetas, de los que anuncia Jesús en el Evangelio de Mateo, dice que harán milagros, señales prodigiosas, con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos de la iglesia. Advertencias de Jesús en el Evangelio. Estos falsos profetas, maestros del error y del engaño, realizan prodigios y señales, pero que no viene del Espíritu de Dios. El apóstol San Pablo, en la carta segunda a los tesalonicenses, nos dice que nadie los engañe, sea de la forma que sea, porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios. ¿La qué? Grábense esa palabra. Primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y tiene que manifestarse el hombre maligno, el hijo de la perdición, el enemigo que se levanta por encima de todo lo que es divino o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. Ustedes ya saben qué es lo que retiene la manifestación del maligno. Y lo que retiene la manifestación del maligno es la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía. Porque una vez que se retire de los apóstatas, de los herejes, la Eucaristía, porque no creen más en ella, entonces en ellos quedará instalado el ídolo abominable y destructor, el anticristo, que vendrá acompañado su manifestación a través de un misterioso y maligno poder. Atención, un misterioso y maligno poder. Entonces se manifestará el maligno con toda clase de señales y milagros. La aparición del maligno, atención a lo que viene a continuación. Estoy citando textualmente la Sagrada Escritura. Versículo 9 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. La aparición del maligno, gracias al poder de Satanás, vendrá acompañada de toda clase de milagros, señales y prodigios. ¿Qué significa eso? ¿Que el maligno también hace milagros? Sí. ¿También hace sanaciones? Sí. ¿También adivina? Sí. Así es. Y es ahí donde la gente que recurre a las prácticas de la nueva era se deja engañar y quedan embaucados por toda esa clase de falsos maestros de la energía mística que estamos descubriendo su origen. Gracias al poder de ¿quién?
de Satanás. Entonces también el maligno a través de sus secuaces hace milagros, sí, y eso no es nada extraño porque aparece en la Sagrada Escritura y son palabras textuales de Jesús en los evangelios. Son palabras textuales de San Pablo en sus cartas y de San Pedro y de San Juan. Pero también el libro de Apocalipsis nos habla al respecto. Ahora vayamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. San Juan, en el capítulo 13, nos habla precisamente de una antitrinidad satánica. Dice el capítulo 12, versículo 19, que nos habla del dragón. Y dice, el dragón irritado por su fracaso con la mujer, porque el dragón le hizo la guerra a la Virgen, pero la Virgen lo venció, porque está escrito en el protoevangelio de Génesis 3:15, nuestra madre con su talón aplastará la cabeza del dragón infernal. Y dice Apocalipsis que el dragón irritado por su fracaso, porque la Virgen lo derrotó, fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de Dios, a nosotros, a todos aquellos que observan los mandamientos de Dios, a todos aquellos que dan testimonio de Jesucristo. Y el dragón, que es la antigua serpiente, se quedó al acecho junto a la orilla del mar. El mar en el Apocalipsis, en este sentido, es el mundo, en sentido hostil, que levanta olas y vientos contrarios a la iglesia, a través de filosofías, ideologías y creencias esotéricas y también ocultistas, de las que hablaremos enseguida. El capítulo 13 dice, vi surgir del mar otra bestia. Ya tenemos el dragón de color rojo. Ahora la palabra de Dios nos describe una bestia más, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Quién es esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Primero, desentrañemos su significado. 7 cabezas, anti-sacramentos. Esta bestia va a abolir los 7 sacramentos, o por lo menos eso intentará. Y dice que lleva 10 cuernos, anti-mandamientos. Esta bestia quiere abolir los mandamientos y los sacramentos, y es lo que ya estamos viendo actualmente. Cómo empiezan a invadirnos leyes de cultura de muerte. El 4º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Hoy las nuevas leyes dicen que los hijos tienen derecho sobre sus padres y los padres ya no tienen derecho sobre sus hijos. 5º mandamiento: no matarás. Pena de muerte, eutanasia, inseminación in vitro, aborto, narcotráfico, secuestros, guerras, violencias, suicidios, homicidios. Lo opuesto a los mandamientos, por poner solo 2 ejemplos. Y dice que esta bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, antisacramentos y antimandamientos,
el dragón rojo le dio toda su fuerza y su poder. Pero ¿quién es esta primera bestia? El Estado totalitarista. Y todos estos estados totalitaristas en el mundo anti-iglesia están creando un nuevo orden mundial. ¿Están creando qué? Un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, a través de la nueva era, quiere enfrentar y abolir el cristianismo. Entonces esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es el Estado totalitarista, que como ustedes ya saben, en Europa, en Asia, en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, ya empezaron a implantar leyes de cultura de muerte. Ahora, dice el versículo 11 del capítulo 13, vi otra bestia. Ya tenemos el dragón de color rojo, ya tenemos la primera bestia, el Estado totalitarista, el nuevo orden mundial. Y tercera bestia, vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos, tenía apariencia de chivo, pero habla como dragón. Esta segunda bestia parodia a Jesucristo el Señor. Es una burla de Jesucristo. Y esta bestia que surge de la tierra es el 666, el anticristo, el falso profeta. Entonces el Estado totalitarista le da su poder y su aprobación a esa bestia que es el anticristo. Y el anticristo y el Estado totalitarista quieren adorar al dragón de color rojo, porque les ha dado su poder y su energía mística. Ahora desde el Apocalipsis tenemos ya identificados los 3 personajes de la llamada antitrinidad satánica, que es una parodia burlesca de la sacrosanta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos escuchado que todos esos falsos profetas y maestros, secuaces del anticristo y del nuevo orden mundial, dice el verso 13, que se les dio poder para hacer grandes prodigios y milagros. Seducía también a los habitantes de la tierra con sus prodigios. Se le dio poder de levantar una imagen en honor de la bestia primera y dar vida a la imagen de modo que pudiera hablar. Hizo también que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, llevaran tatuada una marca en la frente y en su mano derecha. Y solo quien llevaba tatuada la marca podía comprar o vender. ¿Quién se las da de sabio? El que presuma de inteligente. Vea si puede descifrar el número de la bestia, que es número humano, el 666. Y dice arriba que todos corrían para contemplar y presenciar los milagros del anticristo y de sus secuaces. Así dice Apocalipsis. Ahora, tengo en mis manos 2 documentos. Este documento que ven aquí se titula Jesucristo, portador del agua de la vida, editado por Juan Pablo II, nuestro querido Papa, San Juan Pablo, en el año 2003.
Y aquí tengo dos documentos, uno del Consejo Pontificio para la Cultura del Vaticano y segundo, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. A estos dos dicasterios o secretarías de Estado Vaticano, Juan Pablo II, advirtiendo contra los peligros de la nueva era, les instruye para que alerten a toda la cristiandad en el mundo sobre estos peligros. Y quiero que escuchen esto ustedes, antes de empezar a desglosar el reino de la antitrinidad satánica. Y dice este bello escrito que nos orienta sobre los peligros de esta anticultura. Se titula Nuestro futuro. Dice este artículo: la nueva era que ahora está amaneciendo pretende poblar la tierra de seres andróginos que estén al mando de las leyes cósmicas y naturales. En este escenario, el cristianismo tiene que ser eliminado. ¿Escucharon? El cristianismo tiene que ser ¿qué? Eso es lo que pretende ¿quién? El dragón de color rojo, primera bestia y segunda bestia, llamadas apocalípticamente antitrinidad satánica. El dragón nos queda claro quién es. La primera bestia, el nuevo orden mundial, y la segunda bestia, el anticristo. Y este nuevo orden mundial tiene un solo propósito: eliminar el cristianismo, la fe católica, para implantar la era de Acuario con una única religión, la nueva era. Un solo gobierno, una sola moneda, una sola lengua. Atención con esto. Vean lo que dice el documento pontificio. En este escenario de la nueva era, el cristianismo tiene que ser eliminado y dejar paso a una religión global y un nuevo orden mundial. De esto nos advirtió muchas veces San Juan Pablo II. Los cristianos estamos preparados y estamos vigilando constantemente. Por eso hoy estamos aquí, preparados para los últimos días. ¿Escucharon bien? ¿Para qué? Los últimos días. ¿Estamos ya en los últimos tiempos? Sí. Estamos ya en los últimos tiempos. ¿Me están escuchando? ¿Estamos ya en qué? Últimos tiempos. Y escuchen lo que dice el magisterio, porque sobre aviso no hay engaño. Estamos ya en los últimos días, cuando vuelva Cristo. La nueva era, la verdadera nueva era de los cristianos comenzó hace 2000 años, con la llegada de Cristo, Jesús de Nazaret. Él es la palabra hecha carne, la palabra de salvación de todos los hombres. Su Espíritu Santo está presente y activo en todos los corazones de los individuos, de la sociedad y de la historia, en los pueblos, en las culturas, en las religiones. En relación a todo esto, el Espíritu del Padre Eterno, derramando abundantemente su Espíritu Santo sobre toda la iglesia, nos dice que estamos ya en los últimos tiempos. Hemos escuchado en Mateo 24 parte del discurso escatológico de Jesús
de los últimos tiempos, que dice que en los últimos tiempos surgirán falsos predicadores, maestros, profetas, que realizarán toda clase de milagros y sanaciones. San Pablo y Apocalipsis nos acaba de revelar de dónde viene ese poder curativo. ¿De quién viene? De Lucifer, del dragón de color rojo. Aquí me detengo con la Sagrada Escritura y con el documento del Vaticano. Más tarde citaré el Catecismo de la Iglesia Católica y nuevamente el documento. Pero ahora vayamos a desentrañar el contenido de la nueva era. La nueva era es una mezcolanza de todo, es un cóctel que incluye todas las religiones, creencias, y tiene 5 ramas que a continuación vamos a proyectar para que ustedes comprendan mejor el contenido de las prácticas que está promoviendo lo que pretende ser en los últimos tiempos la nueva religión establecida por el nuevo orden mundial. Ahora, en atención al Apocalipsis, ustedes están viendo un triángulo invertido. Están viendo un triángulo invertido. Aquí. En el centro hay una palabra clave que dice egoísmo. Porque el centro de la nueva era es el reino del egoísmo. Y aquí está el estado totalitarista, el dragón de color rojo y el 666, el anticristo. Y ponemos un triángulo invertido porque parodia burlescamente a la Santísima Trinidad. Ahora, ustedes están viendo un esquema que tiene 5 ramificaciones. Y estas 5 ramificaciones vienen de la antitrinidad satánica. Y tenemos, número 1, el orientalismo, para que vayan tomando nota. Número 2, el esoterismo. Número 3, el paganismo. Número 4, la medicina alternativa. Y número 5, el ocultismo. Repito, orientalismo. ¿Qué es el orientalismo? Todas esas religiones, filosofías, ideologías místicas y espiritualidades del hinduismo, del yoísmo, del taoísmo, del zen, etcétera, etcétera, junto con otras religiones del Medio Oriente. Segundo, el esoterismo. El esoterismo, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Tercero, paganismo. Cuarto, medicina alternativa. Y 5, ocultismo. Ahora, ¿qué se desprende de cada una de estas 5 ramificaciones? Ahora que se ha podido congelar la imagen, gracias a Dios, tenemos aquí trampas de esta red. Y aquí yo solo hice un resumen, pero aquí lo tengo completo del documento de la cultura y del Consejo Pontificio del Diálogo Interreligioso de la Santa Sede. Ahora, ¿cuáles son sus trampas? Energía mística, el Yin-Yang, meditación trascendental, yoga, los chakras, Feng Shui, acupuntura, el karma, el nirvana, las mantras, etc. Ahora, permítanme explicar.
Dice energía mística. Su símbolo todos lo conocemos, el yin yang, o también llamado dualidad. Ahora, ¿de dónde surge esa misteriosa energía mística según lo que escuchamos en el discurso escatológico de Jesús, en San Pablo y en Apocalipsis? ¿De dónde viene ese poder? Dígalo. Del dragón de color rojo, de la antitrinidad satánica. Entonces, nuestros hermanos de China no lo disfrazan, esa energía mística, a través de dos deidades chinas, una llamada Shiva y otra llamada Parvati. Presten mucha atención en lo que voy a explicar. Según su filosofía y su mística de la energía, ellos dicen que el dios Shiva está a la altura de tus genitales, ¿sí? Y esa deidad llamada Shiva la representan por una serpiente que ahora ven ustedes enroscada en su cuello, y aquí está una cobra. Nosotros sabemos en nuestra fe quién es la serpiente que engañó a nuestros primeros padres. Y según ellos, esa energía mística empieza en tus genitales, y dicen que ahí está el dios Shiva. Y cuando tú te pones en flor de loto y empiezas a hacer los mantras del yoga y las posturas del yoga, por tu columna vertebral, esa famosa serpiente llamada Shiva va a ir subiendo por tus chakras, ¿sí? Y los chakras, según su mentalidad, son vórtices de energía mística. Y conforme tú vas haciendo los mantras, las posturas, los ejercicios, permites que la serpiente Shiva vaya subiendo por tu columna vertebral hasta tu nuca. Y en la última vértebra, ahí reside la esposa de Shiva, de la serpiente infernal, que se llama Parvati. Y la unión de Shiva y Parvati te lleva a la unión con el tercer ojo. Me regreso un poquito. Ellos dicen que la energía se llama Shiva, y que esa energía llamada Shiva debe fusionarse con la energía llamada Parvati. Cuando estas dos energías místicas se juntan, entonces alcanzas la iluminación interior. Fíjense en lo tenebroso de esto. Hemos escuchado en Apocalipsis de dónde proviene esa energía mística: del dragón de color rojo. La palabra yoga, ¿saben lo que significa? Unión. Pero dice el cardenal Norberto Rivera, sí, unión, pero ¿con quién? No con Jesucristo, no con la Virgen María, no con el Padre Celestial, no con el Espíritu Santo. Es la unión número uno de Shiva y Parvati, que al fusionarse te llevan a la unión del tercer ojo. Aquí intervienen tres personajes de la antitrinidad satánica. Entonces, ¿qué ocurre? Estas tres bestias se funden en una sola.
Y eso es lo que se llama el tercer ojo. Vamos a regresarnos a la imagen anterior. Entonces, cuando se fusiona Shiva y Parvati, vean la serpiente enroscada, tú pierdes tu visión física, biológica, y se abre el tercer ojo, el ojo de Horus, según la mentalidad egipcia, el dios Horus. Según la mentalidad china, el tercer ojo es el ojo de Lucifer. Y al alcanzar esa unión, entonces alcanzas la iluminación interior. Atención, el engaño. ¿Quién es el único que te puede iluminar? Cristo. ¿Quién es la luz de la vida? Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Porque yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el Señor, el que soy, el Redentor, el Salvador, y no hay otro Dios fuera de mí. Primer mandamiento. ¿Y qué ocurre? Que entonces tú, al alcanzar el tercer ojo de Lucifer, que se encuentra en el dólar, hay una pirámide truncada y un triángulo elevado con un halo de luz, y en el centro un ojo, símbolo de las logias masónicas y esotéricas, y la máxima energía del mundo chino y Japón, que promueven estas tendencias de la nueva era. Entonces tú, al alcanzar la unión, como significa yoga, con el tercer ojo, recibes 3 gracias, entre comillas. Verás más allá de lo evidente. Entras en el mundo esotérico y en el mundo ocultista. 2, piensas como el dragón. Y tercero, actúas como el dragón. Eso es la unión de la energía mística a través del yoga, a través de la acupuntura, a través de la reflexología. ¿Me están escuchando? Ahorita vamos a ver la lista que enumera el Vaticano, porque lo pidió San Juan Pablo II, para que los cristianos no caigan en las trampas, porque muchos han caído, y que quede claro, no por mala fe, sino por ignorancia, porque nadie les había instruido y nadie les había hablado con la verdad de la palabra y del magisterio. Hace un rato platiqué con el ex canciller de la arquidiócesis y me dijo: habla claro y con la verdad, porque muchos hermanos nuestros en la fe están siendo confundidos por la nueva era. Y tú sabes que el alma de la nueva era es la energía mística. Y para introducir en la nueva era la energía mística, tienen 2 caballitos de Troya. Y el primero lo acabo de denunciar y desenmascarar: la yoga, con sus derivados. Volvamos al esquema anterior, donde se muestra energía mística del yin yang, la meditación trascendental que tiene como objetivo alcanzar tu yo divino para expulsar de tu centro a Jesucristo, porque la enseñanza de la nueva era es que tú eres Dios, que tú eres Dios, y en ti está el poder, en ti está la sanación, en ti está el cambio, en ti está todo, porque tú eres Dios, ya no
en Jesucristo. Es una doctrina ególatra y egocentrista. Ahí está todo lo de meditación, yoga, los chakras, el feng shui, que es lo mismo. Hay que acomodar los colores, hay que acomodar las plantas, hay que acomodar los muebles, hay que ver la orientación del sol, de la luz, de la luna, de las constelaciones, de las estrellas, para que en nuestras casas no escape la energía positiva de lo que se llama hoy, en el lenguaje de la nueva era, las buenas y las malas vibras. Y todo está centrado en la energía mística, para no dejar escapar la energía mística Feng Shui. ¿Y de dónde viene la energía mística? Del dragón de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos hermanos, nos cuesta tanto trabajo entender esto cuando es claro en la palabra de Dios? ¿Por qué no resistimos a la verdad? ¿Por qué nos hemos hecho duros y por qué lo cuestionamos todo con soberbia y estamos lejos de aprender a obedecer? ¿Por qué, si nuestra Madre Iglesia y San Juan Pablo II nos advirtió tantas veces, por qué seguimos metidos en estas prácticas de la nueva era? ¿Por qué ese espíritu de rebeldía y de resistencia a la verdad revelada en Jesucristo? ¿Por qué esa negación al discernimiento y la luz del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nos estamos dejando envolver por esta energía mística. Por eso hay tanta resistencia. ¿Y saben quiénes son los primeros en brincar? Nuestros hermanos católicos en la fe. Es donde uno encuentra más resistencia, más rebeldía, más cuestionamiento. Bien, ¿quieren cuestionar? Pues fundamentense en tres fuentes: palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, el catecismo de la Iglesia Católica y los documentos conciliares. Ahí está todo. Y ahí se te advierte de estos engaños y de estos peligros de la nueva era. Asimismo, entramos al mundo del esoterismo, los baños de temazcal. ¿Y a qué se va un baño de temazcal? Lo mismo, todo está en la energía, para llenarme de buenas vibras y purificarme de malas vibras. Y me meto al temazcal y empieza el ritual, y detrás del temazcal empiezo a escuchar tambores y un cuerno, y está un chamán haciendo la invocación a la diosa de la madre tierra, a Temazcali, y es una idolatría. La nueva era es, mis queridos hermanos, la nueva era es la más grande herejía del siglo XX y del siglo XXI. La nueva era es la más grande idolatría y la más grande apostasía de la que habla la Biblia. Y dice el Apocalipsis y el Evangelio que en los últimos días que ya estamos viviendo surgirá la gran apostasía. ¿Y qué es la gran apostasía? La nueva era, impuesta en todo el mundo a partir de los años 60, 70 por el nuevo orden mundial. Ahí nace todo. En los años 60, 70 se impone como única religión cósmica global la más grande herejía que ha enfrentado la Iglesia a nivel universal, la nueva era. Observen ahora del esoterismo los viajes astrales que están de moda. ¿Y qué es un viaje astral? Es salir de ti, es un desprendimiento de tu alma, de tu cuerpo, para emprender un viaje astral. Y en ese viaje astral tú vas a ordenar tus chakras, tú vas a ordenar tus buenas y vas a arrojar las malas vibras, y te vas a llenar de energía mística
a través del cosmos. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un viaje astral? ¿Quieren ponerse de pie y ahorita hacemos un viaje astral? ¿Sí? ¿Quieren llenarse de energía mística? A ver, hagamos flor de loto y empecemos a invocar a Shiva, a Parvati para alcanzar el tercer ojo. ¿Les gusta? Eso es lo que nos están vendiendo. Eso es la nueva era. Y luego, el poder de las pirámides que te llenan de energía, otra falsedad y engaño de la nueva era. Y luego toda la simbología esotérica, mística, el tarot, las constelaciones, la carta astral, la lectura del café, de la mano. Vean toda esa magia y hechicería. Y luego el ocultismo. El ocultismo es como el centro del satanismo, que contiene magia negra y blanca y de todos los colores, brujería, fetiches, amuletos, supersticiones, buena o mala suerte, hechicería, espiritismo, astrología, horóscopos, adivinación, lectura del café, la numerología o la cabalística, el demonismo, el satanismo. Explico. Hay dos vertientes: luciferianismo y satanismo. ¿Saben la diferencia? Explico brevemente. Del satanismo hay dos corrientes. Unos se llaman luciferianos y visten de rojo y hacen misas rojas y adoran al dios Sol, que para ellos es el tercer ojo. ¿Y quién es el tercer ojo? Satanás, la serpiente antigua. Y ellos en sus misas rojas, todo es rojo, dicen que Satanás es un ser bueno, que Dios fue injusto, pero que Él está sufriendo y está formando en la tierra un nuevo reino para ser adorado en una sociedad de paz, de armonía, de buenas vibras, de emociones equilibradas, de prosperidad económica. Oye, te llega un luciferiano y te dice: ¿no quieres tener paz interior? Sí. ¿No quieres tener una buena economía? Sí. ¿No quieres tener buena suerte? Sí. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tu estudio? Te venden toda una mercadotecnia. ¿Y saben qué hacen en esas misas rojas? Para adorar a Lucifer como un ángel bueno caído del cielo por una injusticia divina de Dios, hacen orgías. Eso es lo que hacen en esas misas luciferianas. Y luego está el satanismo. Aleister Crowley, ¿saben quién es Aleister Crowley? El fundador del satanismo en Estados Unidos. Aleister Crowley, un hombre perverso. Ellos hacen misas negras. Ellos sí
se declaran satánicos oscuros. Ellos adoran al dragón rojo y quieren vengarse de Dios y quieren vengarse de los hombres que adoran a Jesucristo. Y en sus misas negras hay sacrificios de animales, beben la sangre de animales, hay sacrificios de bebés. Por eso ellos roban bebés para sacrificarlos en un altar y beber la sangre de ese bebé inocente. Y también ofrecen sacrificios de vírgenes y ancianos. Esos son los satanistas. Después, ahí mismo, dentro de ese ocultismo está el chamanismo, que quieren curarte con sus energías místicas a través de la hipnosis, curación por el péndulo o constelaciones familiares, que les han de sonar mucho, porque lo que es la carta astral, lo que son los viajes astrales y las constelaciones familiares las encuentran en el mundo de la psicología. Y muchos terapeutas te hacen esas famosas constelaciones o personal o familiar, para que tú hagas regresiones desde que estabas en el seno materno, y empiezan por etapas a detectar todas las vibras malas que te hicieron tanto daño, y detectándolas a través de un amor místico, que no es el amor del Espíritu Santo, sino un amor místico que tiene su fuerza en la energía mística. Tú vas a sanar tu pasado, tu presente y tu futuro. Todo gira en torno a la energía, todo es lo mismo, pero con diferentes nombres, colores y sabores. Y luego vámonos a la medicina alternativa, y aquí van a brincar mucho más. El primer brinco lo dan con el yoga. Que no se les toque el yoga. Es que vieras cuánto bien me hace. ¿Y qué tiene de extraño ese bien? ¿Y qué tiene de extraño que te cure y que te sane y que te oriente y que te equilibre? ¿Que no has escuchado de dónde viene esa fuerza sanadora? Pues ¿qué tiene de extraño? Y si tú vas con un brujo, si tú vas con un chamán, te ponen las manos y a través del Reiki, con energía mística, te sanan. ¿Y de dónde viene ese poder? Lo estamos escuchando en la palabra del dragón de color rojo. Eso sí, puedes hablar mal del Papa, puedes hablar mal de la Eucaristía, puedes hablar mal de la Biblia, puedes hablar mal del rosario, puedes hablar mal de la Madre de Dios, puedes hablar mal de mi cura o del cardenal, pero el yoga no me lo toquen. Vean cómo estamos perdiendo la fe. Defendemos hoy más las prácticas de la nueva era que nuestra propia fe católica cristiana, que se funda en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos para allá. Acupuntura, pura energía mística. Homeopatía. Y aquí me detengo. Y voy a citar el Consejo Pontificio para la Cultura del Vaticano y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso de San Juan Pablo II. Y vean lo que dice al respecto. ¿Qué dicen de la nueva era y dónde la enmarcan y dónde consideran que encaja la homeopatía? Me dijo el canciller, te van a brincar, pero no importa, tú denuncia desde la palabra y desde el magisterio. Y esto, señores, es magisterio. Y antes de leerles, yo les digo, o somos o no somos. O estamos en la verdad o en la mentira. O en la luz o en las tinieblas. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo.
¿Quién es la fuente de sanación? Cristo. Entonces escuchen lo que dice. Se titula Salud Dorada, al alcance de todos. Por favor, queridos hermanos, aprendan a obedecer en lugar de cuestionar la verdad. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros, como apóstoles de la verdad, como apóstoles de la palabra, como apóstoles de Jesucristo y de la Virgen María y apóstoles de la Iglesia, tenemos que decir la verdad, porque no se puede falsear. La salud dorada que nos ofrece la nueva era. Hay una noble variedad de enfoques que promueven la salud holística, derivados unos de antiguas tradiciones culturales, conectados otros con las teorías psicológicas desarrolladas en la sede de Esalem durante los años 1960, cuando nace la nueva era. La publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas que se fundan en la energía mística o potencias místicas, como la práctica de la acupuntura, dice el Vaticano, la práctica de la quiropráctica de los huesos, kinesiología, homeopatía, iridología, masajes energéticos, reflexología, las terapias nutricionales, la musicoterapia, la cromoterapia de los colores. Se dice que la fuente de sanación está dentro de nosotros mismos o en nuestros poderes mentales y no en Jesucristo. Todo esto viene del mundo de la energía cósmica y mística de la que habla Apocalipsis 13. Además, el padre Jaime Mayacal, en su estudio de especialidad sobre estas energías místicas, todas en general, como están ahí, acupuntura, homeopatía, aromaterapia, flores de Bach, que son medios consagrados al mal, da una sintomatología espiritual que nunca te van a advertir. Y dice en su documento Homeopatía, el veneno de Satanás. Tómenlo o déjenlo. Si quieren, no me crean a mí, pero crean a Dios en su palabra y crean al magisterio. Y si no, investiguen por ustedes mismos. Y dice los síntomas. Escuchen esto, porque hasta aquí voy a terminar con este tema. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida espiritual cristiana? Problemas en su vida de oración, falta de concentración y distracciones en la oración, cansancios repentinos en todo su cuerpo, bostezos durante la oración, dolores de cabeza, especialmente cuando se invoca al Sagrado Corazón de Jesús, imaginaciones malas
sobre cosas de inmoralidad sexual y distracciones serias en la meditación cristiana de la palabra de Dios, y enumera una serie de sintomatologías. Todo esto ustedes lo van a obtener. Hemos preparado esta carpeta que se titula Jesucristo el portador del agua de la vida, de los dos dicasterios del Vaticano, instruidos por San Juan Pablo II, y aquí aparece toda la bibliografía de lo que dice el Vaticano, lo que dicen los cardenales, lo que dicen sacerdotes especializados en todo esto, y ustedes lo van a poder bajar por internet, para que ustedes se metan, tengan las herramientas, las armas, y sepan defender su fe y sepan dar argumentos convincentes. Todo esto está en esta carpeta. Es un resumen y un glosario de los dos consejos pontificios de la cultura y del diálogo interreligioso de la Santa Sede, editados en el año 2003 y avalados por San Juan Pablo II. Ahora escuchemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral, para que tomen nota, en el numeral 675 se titula La última prueba de la Iglesia, y es la nueva era. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a la peregrinación sobre la tierra a la Iglesia, esta persecución develará el misterio de iniquidad. Atención, bajo la forma de una impostura religiosa. ¿Entienden lo que es eso? Repito, bajo la apariencia de una impostura religiosa, engaño con apariencia de verdad, que se llama nueva era, con todas sus prácticas. La nueva era es una guerra frontal a la Iglesia. Así que aparecerá bajo la impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, la nueva era. La impostura religiosa es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y adorándose a sí mismo, para después adorar a la serpiente antigua. Y esa es la más grande apostasía que está enfrentando ya en estos últimos tiempos la Iglesia de este tercer milenio. Ahora, el paganismo, mitología griega, romana, egipcia, hindú, madre tierra o madre naturaleza, el padre sol, el poder de las pirámides, la metafísica, chamanismo, viaje astral, temazcales, limpias y curanderismo, por mencionar algunas de sus prácticas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Vamos adelante, al reino de la voluntad humana. ¿Por qué hoy muchos, en lugar de obedecer y creer, cuestionan y cuestionan? Porque están bajo el influjo de una voluntad humana rebelde a Dios. Y yo les dije, cuando leí el texto, estamos en el tiempo de la rebeldía a Dios. ¿Se acuerdan que les dije?
Y esa rebeldía nace precisamente de una voluntad egocentrista, que es la adoración del hombre por el hombre, porque Satanás quiere ser adorado. Y ha implantado en el mundo la anticultura de la nueva era con todas sus prácticas para llevar a la creencia de que el hombre es Dios y es el retorno al pecado original de nuestros padres Adán y Eva en el Génesis. Cuando la serpiente infernal, ustedes recordarán, le dice a Eva, serán como Dios. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Serán como Dios. Y Eva se lo creyó. ¿Y a quién le creyó? Al padre de la mentira. ¿Cómo lo califica en el Evangelio nuestro Señor Jesús? El padre de la mentira, el seductor y el engañador de los hijos del reino de Dios. Esto no es la última palabra. La última palabra está en los medios que Dios nos ha dado para vencer en el reino de Jesucristo. Y vayamos a la siguiente imagen. Aquí está. Esto es lo más importante. Lo otro es una sombra de una herejía o apostasía universal. La realidad es Jesucristo. Y es lo opuesto a la cultura de la antitrinidad satánica. Según Apocalipsis 13, aparece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el centro, ¿qué dice? Amor. En el centro de la antitrinidad, ¿qué decía? Egoísmo. Aquí es el reino del amor, del perdón y de la vida. Tenemos la fe, los mandamientos, los sacramentos y la oración. ¿Dónde viene esto? En el Catecismo de la Iglesia Católica, dado por Juan Pablo II y redactado por ese entonces el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI. Tenemos 4 ramas de nuestra fe fuertes dentro de la Iglesia: la fe, virtud teologal, que constituye nuestra relación con Cristo. Eso es lo que sí debemos creer. Tenemos nuestro credo, la palabra de Dios y la lección divina. Mandamientos y sacramentos. ¿Cómo se describe la primera bestia? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Qué quiere abolir? Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, matrimonio, sacerdocio, unción de los enfermos. Eso es lo que nos quieren quitar. ¿Cuántos cuernos? Anti-mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es la nueva era? Amarme a mí mismo sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué enseña la nueva era? Que en mí mismo y en mi nombre está el poder, la sanación, la curación, el cambio, y ya no en Jesucristo mi Señor y Salvador. Santificarás el día del Señor, principalmente el domingo, la Eucaristía. ¿Y cuántos ya no comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cuántos ya no se confiesan? ¿Cuántos se han alejado de la comunión sacramental? Eso es lo que pretende la nueva era. Honrar a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Y por último, el tema de la oración, que nos lleva a centrarnos en la voluntad de Dios, en Jesucristo, ya no
en mí mismo. Vean cómo la nueva era o la era de Acuario es totalmente lo opuesto al reino de Jesucristo. Mientras la nueva era con sus prácticas nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, en el reino de Jesucristo a centrarnos en la perfecta, santa, adorable voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es mejor, la voluntad del hombre o la voluntad de Dios? ¿Y bajo qué reino quieres permanecer tú? ¿Bajo el reino de la voluntad humana o bajo el reino de la voluntad de Dios? Pues este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el Santo Rosario. Y vean lo que le preguntaron a este señor. ¿Yoga? No, gracias. En el Santo Rosario encuentro la paz que necesito. ¿Por qué buscas en las energías místicas lo que te da el Señor en el rezo del Santo Rosario? ¿Quieres tener paz interior? Número 1, confiésate. ¿Quieres tener paz y salud interior? Arrodíllate delante del Santísimo. ¿Quieres tener la verdadera fuerza divina? Comulga el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué buscar fuera lo que tenemos en casa? Tenemos el poder de la hora santa, la coronilla de la Divina Misericordia, la liturgia de las horas, los salmos, escuela de oración. Todo esto es un potencial de medios que Cristo nos da para vencer en su nombre. Lo tenemos todo en casa. ¿Por qué acudes a prácticas paganas o de hechicería o de espiritismo o de energías místicas, haciendo a un lado tu fe y tu adhesión a Jesucristo? ¿Quién es tu Señor? ¿La energía mística o Jesucristo? ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿Quién es el centro de tu existencia? ¿Quién es la razón de tu redención? ¿Quién te ha perdonado? ¿Quién te ha redimido? ¿Quién te ha comprado con su sangre preciosa en la cruz, en el Calvario? Jesucristo. El Señor nos invita a una fe centrada en Él, en su reino, en el reino de su voluntad santísima. Es el reino de Dios. Este es nuestro corazón y debe reinar la voluntad de Dios. Debe reinar nuestro Señor Jesucristo. No prácticas paganas o esotéricas, ocultistas, que ya hemos mencionado. Jesucristo es el que debe reinar. Nosotros tenemos la siguiente lámina, los medios, tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué buscas fuera de la palabra de Dios otras verdades? Porque quiero que sepan y escúchenlo bien. Muy pronto verán ya en México y en todos los estratos de la sociedad el nuevo libro que regirá a la humanidad. Y este libro viene del nuevo orden mundial. Ese libro está guardado, el original, en una especie de arca de la alianza, parodiando el arca de la alianza del Antiguo Testamento en Washington, D.C. Ahí tienen ya dentro el libro que deberá suplantar la Sagrada Escritura. Y en ese libro viene el nuevo orden mundial y viene la revelación de quién es el 666. Y esto ya es una realidad. Y lo verán muy pronto. Ya está en los 5 continentes. Nada más están esperando
que se terminen de implantar las leyes de cultura de muerte. Como ustedes ya saben, en nuestra patria ya comenzaron. ¿Sí o no? Una vez que se establezcan y caigamos en un estado totalitarista, donde se va a perder la libertad de los pueblos, entonces vendrá ese libro y quedará suprimida la palabra de Dios. ¿Y saben qué va a ocurrir? La más grande persecución en nuestra madre iglesia. Y yo les digo, ¿están ya preparados para esa hora? Pues renuncia a la nueva era y afiánzate en tu fe. Ya lo dijo el catecismo, será la más grande tribulación, en la que será puesta a prueba la fe de los cristianos, porque muchos van a sucumbir y otros coronarán su vida con la palma del martirio. ¿Me están escuchando? Viene la gran persecución. Ya comenzó, pero se está intensificando. Es una guerra espiritual y nos van a querer quitar la Sagrada Escritura. Porque la idea del nuevo orden mundial es un solo gobierno, una sola religión, que no es la católica, la nueva era, con su libro sagrado que suplantará la Biblia. Y ese dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, que va a eliminar mandamientos y sacramentos, y es lo que estamos viendo ya, con las leyes de parejas lésbicas, entre homosexuales, con derecho de adopción de hijos. Los niños en los libros de texto a los 8 años de edad tienen derecho de elegir su preferencia sexual, y ahí se les va a decir qué es el acto lésbico, homosexual, bisexual y heterosexual. Y el niño, independientemente de sus padres, tendrá derecho a tener relaciones sexuales con niños, niñas, y actos bisexuales para elegir su preferencia sexual. ¿Me están escuchando? Esto ya es una realidad y no lo puede negar. En los libros de texto de tercero de primaria ya lo van a empezar a inculcar en todas las escuelas. Y ya ven la ley en Estados Unidos, que ya está por llegar a México. Ya no va a haber baños de hombres ni de mujeres, todo será mixto. Es la cultura de la nueva era. Y en Europa yo ya vi eso. Entran juntos al mismo baño hombres y mujeres. Y es una cosa tremenda lo que estamos empezando a ver, y lo veremos con más fuerza. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos otra arma. Nuestra madre en Fátima nos dio su corazón y nos entregó el rosario. Con esta arma vencerán. Amén. Siguiente arma, el Santísimo. Solo aquellos que doblen su rodilla y confiesen a Jesucristo como su Señor no serán alcanzados por la gran apostasía silenciosa, como la llamó San Juan Pablo II, y dijo expresamente a nuestro señor cardenal don Juan Sandoval Íñiguez. 15 días antes de que San Juan Pablo muriera, llamó al cardenal, y el Papa en su lecho de muerte le dijo: prepara a México, porque se avecina principalmente sobre México un tsunami de apostasía silenciosa. ¿Por qué sobre México? Porque México, mis queridos hermanos, es el país más católico del mundo. México es el país de la esperanza. México es el país sacerdotal, es país de mártires,
es tierra de Guadalupe, es tierra de adoradores, es tierra de profetas, misioneros, apóstoles y mártires. Y México será el país de la esperanza que le devolverá la fe al mundo entero. Por eso México está siendo principalmente atacado por toda esta pseudo religión llamada Nueva Era o Era de Acuario. Y tenemos más armas que el Espíritu Santo nos ha dado: la Eucaristía. ¿Por qué buscas otros alimentos cuando tenemos el cuerpo y la sangre del Señor? Mis queridos hermanos, el ataque frontal de la nueva era es abolir la Eucaristía. Pero para abolir la Eucaristía, ¿qué tiene que abolir primero? La confesión. ¿Por qué la confesión? Porque es el paso anterior a la Eucaristía para recibir dignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Y yo te pregunto esta noche, ¿hace cuánto que no te confiesas? ¿Hace cuánto que no se confiesan tus hijos? Siguiente, al quitar el sacramento, el ataque contra quién es: obispos, cardenales y sacerdotes. ¿Por qué ellos? Porque son nuestros pastores, y sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin sacerdotes no hay sacramentos, sin sacerdotes no hay confesión, no hay matrimonio, no hay unción de los enfermos, no hay bautismo, no hay matrimonio, porque ellos son los que lo instituyen. Por eso, en ese libro que les digo, en uno de sus capítulos, dice expresamente que el ataque frontal será contra los pastores de la iglesia, porque ellos saben que al eliminarnos nos dejan sin sacramentos. Y como describe San Juan en Apocalipsis a la bestia: 7 cabezas, 10 cuernos, antimandamientos, antisacramentos. El ataque va hacia nuestros pastores. Por eso oremos por ellos y defendámoslos, porque cada vez en el mundo entero hay menor número de sacerdotes. Pero México sigue siendo el país número 1 en sacerdotes de todo el mundo. Por eso el ataque es contra México. Pero también tenemos nosotros otro medio: el Vicario de Cristo, al Papa Francisco, que tanto ha promovido la Eucaristía, el sacerdocio, el matrimonio, los mandamientos, los sacramentos, la fe, la palabra de Dios en sus documentos, y nos ha exhortado: cristianos de todo el orbe, muestren una fe contagiosa que alegre. Cuando nos dio su carta, la alegría del Evangelio. ¿La leyeron? Pues tienen que leerla, porque ahí el Papa Francisco nos da los pasos para vencer los engaños de la nueva era, viviendo nuestra fe con alegría y contagiando la fe y enfervorizando corazones. ¿Por qué acudir a otros líderes cuando tenemos al Vicario de Cristo, a nuestros cardenales, sacerdotes, obispos? ¿Por qué acudir a maestros yogas? ¿Por qué acudir a maestros gurúes? ¿Por qué acudir a maestros chamanes? ¿Tú de quién eres discípulo? ¿De Jesucristo y de sus pastores, o del mundo de la nueva era y sus falsos profetas? Estamos viendo, mis queridos hermanos, un parteaguas: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de la verdad y los hijos de la mentira. ¿A qué reino perteneces tú? Porque ha llegado la hora de definir: o estás con Cristo o estás contra Cristo. Y tenemos a la Virgen de Guadalupe. Somos una nación guadalupana, y la Virgen, ante la hora que se avecina, nos dice: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás en el cruce de mis manos? ¿Acaso no soy la fuente de tus alegrías?
¿Acaso no soy la fuente de tu salud? ¿Por qué acudes a otras prácticas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Por eso cuando San Juan Diego iba a buscar ayuda porque su tío Juan Bernardino estaba muriendo, y la Virgen le dice: no te turbe nada. ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud? ¿Acaso no soy la fuente de tus alegrías? ¿Por qué pones tu corazón y tu confianza en lo que no es Dios? Es el corazón de una madre que ama a México, y nosotros somos México. Y México es tierra de María, no esta tierra que es tu corazón. ¿Por qué no acudir a la Reina del Cielo? ¿Por qué no pedir la protección de la Virgen de Guadalupe? Ella lo ha decretado: yo pisaré con mi pie inmaculado la cabeza del dragón infernal. Pero nuestra madre nos necesita, y nos necesita firmes y adheridos a su Hijo Jesucristo, en la palabra, en el Santísimo, en la Eucaristía, en el Rosario y en la comunión con nuestros pastores, con el Papa, cardenales, obispos y sacerdotes. Somos el pueblo de Dios, Iglesia Santa, cuerpo místico de Cristo, y tenemos una gran madre, y con ella venceremos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a brindarle un aplauso a la Virgen María de Guadalupe, Reina de México, Reina de América, Reina del mundo. ¡Viva María! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva nuestra Madre del Tepeyac! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Reina de los mártires! Gracias, Madre, te queremos. Estamos en tu corazón, bajo tu manto protector. Ayúdanos, Madre, confiamos en ti, no tenemos miedo, porque tú estás con nosotros.